Paso por acá a contarles un último encuentro que tuve para trabajar estrabismo con un paciente que me encantó hacerlo, porque fue uno de esos casos donde realmente uno podría usar esta expresión de libro, ¿no? Fue de libro. Cuando hablamos de estrabismo y cuando hablamos de conflictos a nivel de síntomas en los ojos, generalmente pasa a través de lo que vi, ¿sí? Lo que me genera un conflicto tiene que ver con lo que vi. Y es un conflicto que tiene que ver con lo vincular, ¿sí? Porque los conflictos de ojos suelen tener que ver ya en una faceta y un estadio del ser biológico con el contacto con el afuera, las experiencias que vemos. En el estrabismo una frase que podemos usar en algunos casos es aquello que veo que está separado y que me gustaría en el fondo que esté unido. Y esta paciente que quiere trabajar estrabismo, cuando le comparto este sentido generalizado que puede tener un estrabismo, lo unifica con su historia y me dice, sí, cuando mi mamá estaba embarazada de mí se separó de mi papá, se fue de la casa, porque vivió una infidelidad. Entonces, ¿cómo opera en nuestra vida y en nuestro cuerpo una situación como esa? Cuando vivimos un proceso estresante emocional, por ejemplo una infidelidad, y buscamos una respuesta separándonos en lo denso, en lo concreto, en la materia, eso no necesariamente quiere decir que lo estemos resolviendo en lo sutil. Por ejemplo, vivo una infidelidad, eso me enoja, me duele, pero nunca me entrego ese dolor y ese enojo. Entonces me separo, niego ese dolor y ese enojo, no lo resuelvo y sigo con la vida. Pero con el correr del tiempo vuelvo a una situación vincular en la cual vuelvo a vivir la infidelidad. O vuelvo a vivir una situación en la cual resiento este conflicto vincular. Esta madre que eligió separarse en su embarazo, se separó, pero dentro de ella el conflicto que vivía era lo que veo que está separado, me gustaría que esté unido, me gustaría tener la familia unida que no estoy teniendo. Entonces esta paciente nace con estrabismo y a lo largo de toda su vida va viviendo situaciones una y otra vez de separaciones. La llevan a la casa de la madre, del padre, va de un lado para el otro, resiente el conflicto de separarse del padre, resiente el conflicto de separarse de la madre, resiente el tener su propia pareja y separarse por infidelidad una y otra vez. Esto ya es un patrón de repetición. Se encuentra una y otra vez en estos procesos de duelo, de separación y de verse separado de aquello que le gustaría verse en unificación. Ahora empezamos un proceso de terapia evolutiva, empezamos un proceso de conexión con el dolor, con el corazón, con aquello que quedó como un núcleo solar, como un núcleo energético sin ser integrado. Y para hacer este proceso, esa persona tiene que encontrarse en un espacio de plena aceptación de lo imperdonable, de plena aceptación de lo que quedó negado para ella, para sus ancestras, aquello con lo que uno diría, yo puedo con todo, pero con esto no, aceptando ahí. ¿En dónde se acepta? ¿Qué es esto de aceptar? En el cuerpo. Aceptar es decir, no tengo otra cosa que hacer ante esto que siento más que sentirlo, permitirlo. No buscar hacer ninguna acción afuera si no es necesario, si el cuerpo no me lo pide. Simplemente contemplar el dolor, contemplar el trauma, observarlo, registrar en qué parte del cuerpo está, habitarlo, aceptarlo, abrazarlo. Entonces, de esa forma en mi vida personal, yo también
disolví un síntoma de estrabismo en mi vida. Por eso ahora en este momento de mi vida acompaño el abordaje de síntomas físicos con otras personas a través de la nueva medicina germánica, de la biodescodificación, esto que yo sintetizo como terapia evolutiva. Y digo evolutiva porque integra este plano de lo biológico, de los síntomas y lo conflictual biológico, pero también lo integra como parte de un camino evolutivo del alma. Porque para mí todos los síntomas que vivimos a nivel físico o síntoma como cualquier patrón de repetición en algún área de nuestra vida son mensajeros de la vida que vienen a traernos un mensaje para darnos la posibilidad de dar un salto, para movernos del lugar, para pasar de un estado A un estado B, para transmutar núcleos energéticos que al darles un espacio en nuestra vida nos llevan a una nueva posibilidad, a una nueva frecuencia, a un nuevo estadio de nuestra conciencia. Sanar un síntoma es también despertar a una nueva conciencia. Nos vemos pronto.